Me acosté con él, en nuestra casa, mientras Diego estaba abajo viendo el fútbol. Eso fue lo primero que solté en voz alta. Ni siquiera a una amiga, ni a mi hermana. Lo dije sola, en voz baja, una madrugada en la cocina, con una copa de vino en la mano, mirando la encimera como si pudiera borrarlo todo. Pero no. Eso no se borra. Se queda ahí, grabado. Como una mancha en las baldosas blancas. No fue un accidente. No fue una caída. No fue que me dejé llevar. Fue algo decidido. Y eso es lo que más me jode reconocer. No sé en qué momento empecé a pensar que lo nuestro, lo de Diego y yo, ya no tenía nada de fuego. Supongo que fue poco a poco, como todo lo que se va muriendo. Primero dejan de emocionarte los mensajes, luego los planes juntos, y un día te das cuenta de que podrías pasarte toda una semana sin hablar con él más allá de lo básico. ¿Has pagado la luz? ¿Has visto mis llaves? ¿Qué comemos hoy? La primera vez que noté que alguien me miraba como una mujer y no como una figura de fondo fue con Iván. El hermano de mi mejor amiga. 10 años menor que yo, y con esa sonrisa de cabrón que sabe que gusta. Fue en la cena de cumpleaños de Clara, en su casa de Salamanca, en junio. Todos hablaban, reían, y yo me sentía invisible. Iván no. Iván me miraba. Me escuchaba. Me lanzaba esas preguntas que no se hacen por cortesía, sino por auténtica curiosidad. ¿Y tú, eres feliz, Marta? Así, sin anestesia. Como quien lanza una piedra a un lago quieto. Y joder, cómo dolió. Volvimos a coincidir 2 veces más, y la tercera fue la definitiva. Diego había invitado a Clara y a su familia a pasar el fin de semana en casa, en nuestro chalet de Galapagar. Ellos venían con los niños, en plan escapada de amigos. Yo tenía claro que no iba a pasar nada, hasta que pasó. La noche del sábado, con todos dormidos, Iván bajó a la cocina buscando agua. Yo estaba ahí, con el vino que no me acabé durante la cena. Y esa mirada otra vez. No hizo falta más. Ni conversación profunda. Ni confesiones. Solo una certeza compartida. Y mi cuerpo diciendo que sí antes de que mi cabeza pudiera decir que no. Y allí, en mi cocina, donde 1000 veces había hecho la cena con Diego a mi lado, me apoyé contra la pared y dejé que Iván me quitara la ropa. Cada segundo estaba mal. Pero también era brutalmente real. Me sentí deseada, viva, sucia y valiente. Todo al mismo tiempo. Y ahora, cada vez que me levanto, cada vez que paso por esa cocina, lo revivo. A veces me asquea. A veces lo recuerdo y se me eriza la piel. No sé qué es peor. Diego no sospechó nada ese fin de semana. Pero algo empezó a romperse después, aunque él no supiera qué. Yo ya no era la misma. Porque una vez que cruzas esa línea, ya no hay vuelta atrás. Y lo peor de todo es que, ni siquiera me arrepiento del todo. Pero esto no es el final. Lo que vino después, cuando Diego lo descubrió, cómo lo hizo, y todo lo que pasó, es otra historia. Y no vas a creer cómo se enteró. La forma en que Diego descubrió todo no fue ni remotamente parecida a esas historias de película donde alguien encuentra un mensaje sospechoso o ve una foto en el móvil. No, en nuestro caso todo empezó con una comida familiar en casa de mis suegros, un domingo como tantos otros. Estábamos todos sentados a la mesa, los padres de Diego, su hermana con su novio, y nosotros dos. Yo trataba de fingir normalidad, pero me sentía más distante de Diego que nunca. Él hablaba con entusiasmo sobre un proyecto nuevo que tenía en la oficina, mientras yo solo pensaba en cómo esquivar cualquier muestra de cariño frente a su familia, porque últimamente cada gesto suyo me molestaba más de lo que me gustaba. Lo soportaba porque me tocaba hacerlo, porque es lo que se espera de una mujer casada que no quiere levantar sospechas.
En un momento dado, Diego empezó a bromear sobre las cámaras de seguridad nuevas que había instalado en casa 2 semanas antes. Lo dijo sin darle importancia, como quien comenta que ha cambiado las bombillas del salón, pero a mí me agarró un escalofrío en la espalda. Hasta entonces no lo había tomado muy en serio. Me lo había mencionado, sí, pero como algo técnico y aburrido, un sistema nuevo que se podía controlar desde el móvil, con sensores de movimiento y grabación por días. Yo ni le presté atención. Siempre ha sido de comprar aparatos inútiles que luego ni usa. Pero ahí, en medio del almuerzo, lo mencionó de forma casual, y al ver su expresión mientras lo contaba, algo dentro de mí se tensó. No fue lo que dijo. Fue como lo dijo. Esa forma contenida, casi como si quisiera soltar algo más pero se estuviera aguantando. Cuando volvimos a casa, ya por la tarde, yo estaba incómoda. Diego no paraba de observarme. Lo hacía de reojo, como si intentara casarme en algo, pero sin confrontar directamente. Me preguntó si tenía algo que hacer el lunes por la mañana, que si podía quedarme en casa para recibir al técnico de la caldera porque él tenía una reunión muy temprano. Le dije que no podía, que tenía una revisión de planos a primera hora, lo cual era verdad, y no se opuso, pero me dijo que entonces le dejaría las llaves al portero para que entrara el técnico. Lo raro fue como lo dijo, como si no fuera sobre un técnico, como si me estuviera dando a entender otra cosa que yo no estaba entendiendo del todo. Esa noche casi no dormí. No por miedo a que se enterara, sino porque el ambiente en casa era tan espeso que incluso respirar me resultaba forzado. Me fui a la cama fingiendo sueño, y cuando Diego vino, noté que se acostó dándome la espalda. Algo que antes habría sido normal, pero que ahora sentí como una barrera. Un ya lo sé todo silencioso. Me costó más de 1 hora dormirme, y al día siguiente me fui al trabajo sin siquiera despedirme. Él tampoco lo hizo. La bomba estalló el miércoles por la noche. Yo había llegado más tarde de lo habitual. Tenía el bolso lleno de informes, el abrigo mojado por la lluvia, y 0 ganas de hablar con nadie. Pero cuando abrí la puerta, me encontré a Diego sentado en el sofá, con la televisión apagada, sin móvil, sin portátil. Solo él, esperando. Me miró con una expresión seca, sin rabia, sin tristeza, solo neutral, como si ya no tuviera ningún tipo de sentimiento hacia mí. ¿Dónde estuviste el sábado 15 por la noche? Me preguntó sin rodeos. Tardé en reaccionar. Ni siquiera recordaba la fecha exacta. El corazón se me aceleró, pero me obligué a mantener la calma. ¿Cómo que dónde estuve? En casa, contigo. Por. Sí. ¿Segura? Me respondió, cruzando los brazos y sin apartar la vista de mí. Claro que sí, ¿de qué vas? ¿Ahora me vas a interrogar por cada fin de semana? Intenté parecer molesta, como si su pregunta fuera una falta de respeto, pero él no tragó. Se levantó sin decir una palabra, fue a la estantería del salón, y sacó una memoria USB que metió en el televisor. Me crucé de brazos, aún sin saber exactamente qué iba a mostrarme, pero ya sospechaba que no era una película. Entonces comenzó a reproducir una grabación. No se veía con mucha calidad, pero era suficiente para reconocer la cocina, nuestra cocina, y a 2 personas besándose. Yo y él. Iván. Imágenes rápidas, sin sonido, grabadas desde un ángulo alto, probablemente desde la pequeña cámara instalada en la esquina del techo, camuflada cerca de la lámpara. No se veía todo, pero se veía lo suficiente. Las manos, los gestos, los movimientos. El cuerpo contra la encimera. El beso largo, la ropa cayendo. Mi cara. Mis ojos cerrados. Mi expresión. Todo. Me quedé en silencio. No podía ni fingir sorpresa. Solo lo miré. Diego apagó la tele y se quedó de pie,
mirándome como si no supiera quién era. ¿Tienes algo que decir?, preguntó, con un tono más tranquilo de lo que habría imaginado. No sabía que habías puesto una cámara ahí, contesté sin pensar, como una idiota, como si ese fuera el problema. No sabía que me ibas a poner los cuernos en mi propia cocina, me dijo él, sin gritar, sin levantar la voz, solo con una claridad tan fría que me hizo temblar más que si me hubiera abofeteado. Ahí se hizo el silencio más incómodo de todos. Yo no sabía qué decir. Me pasé la lengua por los labios, tragué saliva, y busqué algo que sonara humano. Pero no encontré nada que justificara lo que hice sin sonar falsa. No fue planeado. Pasó. No sé qué más decirte. ¿No sabes? Pues dime una cosa, ¿cuánto tiempo llevaba pasando? Y ahí es cuando me derrumbé. No porque quisiera contarlo todo, sino porque sentí que mentirle más ya no tenía sentido. Le dije que fue una sola vez. No sé si me creyó. Le dije que no significaba nada. Que fue un impulso. Que me sentía vacía, apagada, y que ese día necesitaba sentir algo, aunque fuera egoísta. Y sí, le solté esas frases que ni yo me creía, pero que era lo único que tenía para defenderme. Él no lloró. No se movió. No hizo ningún gesto de dolor. Solo asintió. Luego se fue a dormir al cuarto de invitados, cerró la puerta, y no lo vi hasta la mañana siguiente, cuando ya estaba vestido, con una maleta al lado de la puerta. Me dijo que se iba una semana fuera, que necesitaba pensar, que no quería verme. Y me pidió que no lo contactara. No por teléfono, ni por mensaje, ni por nada. Que no quería ni una explicación más. Y me dejó allí, sola, con la imagen de esa grabación grabada en la cabeza, con el silencio de un hombre roto, y con la certeza de que nada de lo que dijera iba a arreglarlo. Diego volvió a casa el martes siguiente por la noche, sin avisar, sin mensaje previo, sin ese intento educado de preparar el terreno que siempre había tenido para todo. Yo estaba sentada en la mesa del comedor revisando unos planos que no estaba entendiendo, porque llevaba días sin concentrarme en nada, cuando oí la llave girar en la cerradura. No me levanté. No fingí sorpresa. Me quedé sentada, con el bolígrafo en la mano, escuchando cómo dejaba la maleta en el recibidor y se quitaba la chaqueta con un gesto seco. Caminó hasta el comedor y se quedó de pie frente a mí, sin saludar, sin preguntar cómo estaba, mirándome como si yo fuera alguien con quien tenía que tratar por obligación y no por cariño. Tenemos que hablar ahora, dijo. No mañana. No después de cenar. Ahora. Está bien, le respondí. Siéntate, por favor. No, contestó. No me voy a sentar. Eso ya marcó el tono de todo. El de pie, yo sentada, como si estuviera rindiendo cuentas. Cerré el cuaderno, dejé el bolígrafo sobre la mesa y levanté la vista hacia él. Me di cuenta de que estaba mucho más tranquilo de lo que esperaba, y eso me puso más nerviosa que si hubiera venido gritando. He tenido tiempo para pensar, continuó. Para ver las cosas desde fuera. Para repasar esa grabación las veces suficientes como para que no quede ninguna duda de lo que pasó. Diego, yo ya te dije que. No, me cortó. No empieces. Esta vez no. No quiero versiones suavizadas ni frases preparadas. Quiero que me hables como si ya no tuviera que protegerte. Esa frase me dolió más de lo que estaba dispuesta a admitir. Tragué saliva y asentí. Vale. Te escucho. No, Marta, dijo. Esta vez hablas tú. Yo ya he escuchado bastante. Me levanté despacio, rodeé la mesa y me apoyé en la encimera de la cocina, porque sentía que las piernas me fallaban. No quise sentarme frente a él otra vez. Preferí estar de lado, sin mirarlo directamente.
No estaba buscando a nadie, empecé. No fue algo planeado. No fue una aventura larga ni una doble vida. Fue una noche. Una mala decisión. Y sí, lo hice porque me sentía vacía, porque sentía que ya no importaba, porque llevaba mucho tiempo intentando encajar en una vida que ya no sentía como mía. ¿Y yo? Preguntó. ¿Dónde estaba yo en todo eso? Estabas ahí, le dije. Siempre estabas ahí. Pero no conmigo. Eso es muy fácil de decir ahora, respondió. Siempre estuve. He estado cuando te ha ido mal en el trabajo, cuando has querido dejarlo todo, cuando te has pasado semanas sin hablar, cuando estabas cansada, cuando estabas de mal humor. Y ahora resulta que no estaba contigo. No es lo mismo estar físicamente que estar presente, contesté. Tú estabas, sí, pero no me veías. No me preguntabas cómo estaba de verdad. No te interesaba. Eso no te da derecho a follarte a otro en mi casa, dijo, por primera vez subiendo un poco la voz. En nuestra casa. Lo sé, respondí. Y no intento justificarlo. Solo intento explicarte cómo llegué ahí. No necesito entender cómo llegaste, me dijo. Necesito entender por qué no me hablaste antes. ¿Por qué no dijiste que algo iba mal? ¿Por qué decidiste traicionarme en lugar de sentarte conmigo y decirme no soy feliz? Porque no sabía que no era feliz, le dije. Lo supe después. Cuando ya era tarde. Se quedó en silencio unos segundos, mirándome con una mezcla de cansancio y algo que parecía decepción profunda. ¿Y el qué? Preguntó. ¿Quién es para ti? No es nadie, respondí rápido. No lo volveré a ver. No hay nada entre nosotros. Eso ya no importa, dijo. Podría ser el hombre más insignificante del mundo o el amor de tu vida, y daría igual. El daño ya está hecho. Diego, mírame, le pedí. Yo no quiero perderte. Eso deberías haberlo pensado antes, respondió. Antes de cruzar esa línea. Me acerqué un poco más, con cuidado, como si cualquier movimiento brusco pudiera romper algo que ya estaba muy frágil. Estoy dispuesta a hacer lo que haga falta, le dije. Terapia. Distancia. Tiempo. Lo que tú necesites. ¿Y si lo que necesito es no verte durante una temporada larga? Preguntó. ¿Y si lo que necesito es que te vayas? Esa posibilidad, dicha en voz alta, me golpeó de lleno. ¿Quieres que me vaya de casa? Pregunté. Quiero recuperar el control de mi vida, respondió. Porque ahora mismo siento que no controlo nada. Ni mi matrimonio. Ni mi casa. Ni siquiera mis recuerdos. Yo también estoy perdida, le dije. No creas que esto es fácil para mí. No compares, me cortó. Tú tomaste una decisión. Yo solo estoy recogiendo las consecuencias. La conversación empezó a subir de tono a partir de ahí. Yo me defendía, él atacaba. Yo explicaba, él desmontaba cada argumento. Le dije que nuestra relación llevaba tiempo rota, que él también había contribuido con su pasividad, con su falta de iniciativa, con su comodidad. Él me respondió que eso no justificaba nada, que si estaba tan mal, tenía la puerta abierta para irse sin destrozar a nadie por el camino. ¿Sabes qué es lo peor? Me dijo. Que no fue un error. Un error es olvidarte de pagar una factura. Esto fue una elección. Sí, admití. Elegí mal. Elegiste pensar solo en ti, continuó. Elegiste sentirte deseada aunque fuera a costa de humillarme. No pensé en humillarte, le dije, con la voz ya quebrada. Pensé en sobrevivir. Pues ahora soy yo el que tiene que sobrevivir a esto, respondió.
a la imagen de mi mujer con otro, a la idea de que en mi propia casa no estaba a salvo. Se pasó la mano por la cara, cansado, y suspiró hondo. No sé si puedo perdonarte, dijo finalmente. Y no voy a fingir que sí para que tú te sientas mejor. No te lo pido, respondí. Solo te pido que no tomes una decisión hoy. No te prometo nada, contestó. Lo único que te prometo es que no voy a seguir viviendo como si no hubiera pasado nada. Se fue al dormitorio principal, cerró la puerta y esa noche durmió allí, mientras yo me quedé en el sofá, escuchando cada ruido de la casa, consciente de que la conversación no había terminado, que solo acababa de empezar algo mucho peor. Y aunque me dolía reconocerlo, su frialdad, su firmeza, me dejaron claro que esta vez no iba a ser yo la que marcara los tiempos. La mañana siguiente fue extraña porque Diego no actuó como yo esperaba. No hubo gritos, ni portazos, ni ese tipo de reacción inmediata que a veces uno se imagina cuando todo se viene abajo. Se levantó temprano, desayunó solo en la cocina, preparó café como cada día, pero sin dirigirme ni una sola palabra. Yo me desperté con el cuerpo entumecido del sofá, la cabeza llena de ideas que no sabía cómo ordenar, y al entrar en la cocina lo vi con el portátil abierto y una expresión neutra, como si estuviera contestando correos del trabajo, pero sé que no era eso. No me miró. Yo intenté romper el silencio con un simple buenos días, pero él solo asintió, sin levantar la vista. En ese momento entendí que algo se había activado en él, algo que ya no tenía que ver con el dolor de lo que había pasado, sino con una decisión tomada. Y eso, sinceramente, me dio más miedo que cualquier discusión. Durante los siguientes 2 días, mantuvo la misma actitud. No me habló más allá de lo justo. No me insultó, no me reprochó nada, no me interrogó. Parecía un inquilino más, uno que vivía conmigo por obligación. Pero yo notaba que había algo cocinándose detrás de esa fachada fría. Lo veía en los detalles. Empezó a usar una libreta que llevaba consigo todo el tiempo. Escribía cosas a mano, como si estuviera planificando algo, y cuando yo entraba en la habitación, la cerraba. Revisaba papeles del trabajo con más intensidad de la habitual, como si necesitara ocuparse de algo que lo absorbiera completamente. Y cada vez que salía de casa, no decía a dónde iba. Lo único que me dijo fue, no tienes que preocuparte por lo que estoy haciendo, pero tampoco me preguntes nada, porque no tengo intención de darte explicaciones. El viernes llegó con una tensión insoportable. Yo intenté hablar con él al volver del estudio, le propuse cenar juntos para poder tener una conversación más calmada, pero se negó rotundamente. Me dijo que ya habíamos hablado lo suficiente, y que ahora estaba ocupado resolviendo otras cosas. A las 10 de la noche, me encerré en la habitación con la sensación de que lo peor aún no había pasado. Me costó dormirme. Y tenía razón. A las 8 de la mañana del sábado, mi madre me llamó con una voz que no reconocí al principio. Parecía alterada, enfadada y dolida, todo al mismo tiempo. Lo primero que me dijo fue, ¿tú estás bien de la cabeza, Marta? ¿Qué has hecho? Le pregunté qué pasaba y me dijo que acababa de recibir un sobre por mensajería urgente con una carta de Diego, un pendrive y unas capturas impresas. Me congelé. Sabía exactamente qué era. Le pedí que me leyera el contenido y su voz, entrecortada, me fue contando cómo Diego le explicaba detalladamente mi infidelidad, cómo había descubierto todo y cómo había decidido enviar la información a todas las personas cercanas de nuestras vidas para que entendieran por qué nuestro matrimonio se estaba rompiendo. Dentro del sobre venía la grabación impresa en fotos, una carta manuscrita suya explicando los hechos y lo que él sentía, y un resumen de todo lo que había ocurrido, con fechas, nombres y descripciones. No solo se lo mandó a mi madre. Se lo mandó también a mi padre, a mi hermana, a 2 amigas mías de toda la vida, y, lo supe horas después, incluso a mi jefe. En la oficina, cuando llegué el lunes, la atmósfera era irrespirable.
Todo el mundo me miraba con esa mezcla de incomodidad y lástima que no necesita palabras para entenderse. Mi jefa me llamó a su despacho y, sin rodeos, me dijo que entendía que los asuntos personales eran personales, pero que yo estaba metida en algo que ya no podía considerarse privado. Que un cliente había recibido el mismo material y había llamado para preguntar si el estudio tenía algún tipo de política respecto a comportamientos poco éticos entre empleados. Era claro que Diego había mandado los paquetes también a algunos de nuestros contactos profesionales, y eso fue lo que más me hizo tambalear. No por vergüenza, que también, sino porque entendí que él no solo quería distanciarse de mí, quería que yo pagara. Y no con palabras, sino con hechos, con consecuencias concretas, con dolor verdadero. Ese mismo lunes, al volver a casa, lo encontré esperándome en el salón. Ya no tenía esa actitud de días anteriores. Ahora hablaba con calma, con seguridad, como quien ya no tiene dudas. ¿Te ha llegado alguna noticia interesante hoy?, me preguntó mientras revisaba algo en su móvil. Lo has mandado todo, le dije, sin necesidad de fingir. A mi madre, a mi jefe, a mis amigas. Incluso al cliente de la obra de Gran Vía. Sí, me respondió. Me pareció justo. Yo no quería ser el único arrastrado por tu decisión. Ahora todo el mundo sabe lo que hiciste. ¿Qué esperas con eso? ¿Destruirme?, le pregunté. No, Marta. Yo no quiero destruirte. Solo quiero que entiendas lo que se siente. Que sientas en la piel lo que significa ver cómo todo lo que construiste se desmorona porque alguien decidió pensar solo en sí mismo. ¿Y qué más vas a hacer? ¿Mandarlo al colegio donde estudié? ¿Pintarlo en la fachada de casa?, le dije con ironía. No necesito exagerar, contestó. Ya has empezado a perder cosas importantes. Lo que venga después será solo una cadena de consecuencias naturales. Yo no tengo que mover más fichas. ¿Y esto es lo que tú entiendes por justicia?, le dije, sin poder disimular la rabia. Esto es lo que entiendo por dignidad, respondió. Ya que no pude conservar mi matrimonio, al menos conservaré la verdad. No quiero que nadie piense que yo fui el que falló. Y lo he dejado muy claro. ¿Qué quieres que haga ahora?, le pregunté. ¿Que me arrodille? ¿Que te pida perdón públicamente? ¿Que desaparezca? No quiero nada de ti, me dijo. De hecho, esta es la última vez que hablamos como pareja. Voy a empezar el proceso de separación esta semana. Ya hablé con el abogado. ¿Tan rápido?, le dije, sabiendo que la pregunta era inútil. Tan lento, en realidad, respondió. Porque hace una semana que esto ya estaba decidido. Tú fuiste la que no quiso ver lo que era obvio. Me dejó sola en el salón, con todo dicho. El ruido de sus pasos alejándose por el pasillo fue el sonido más claro que escuché en días. La vergüenza no era lo peor. Lo peor era la certeza de que ya no había espacio para disculpas ni para reconstrucciones. Me había convertido en la mujer que era señalada por todos, juzgada, evitada. No solo perdí a Diego. Perdí el respeto de mi entorno, la estabilidad de mi trabajo, la confianza de los míos. Y todo en menos de 2 semanas. Porque eso fue lo que él decidió. Que si él se caía, yo me iba al suelo con él, pero sin red. Durante los días siguientes, el silencio se convirtió en algo estable, casi mecánico. Vivíamos en la misma casa, pero como si fuéramos desconocidos. Diego dormía en la habitación de invitados, bajaba a desayunar cuando yo ya me había ido, y regresaba por las noches cuando ya estaba todo en calma. No teníamos discusiones, ni comentarios pasivo-agresivos, ni intentos de reconciliación, solo existía una convivencia forzada mientras él organizaba su salida. Sabía que estaba preparando los papeles,
Sabía que había hablado con su abogado, y también sabía que en algún momento habría que sentarse y definir las condiciones. Yo no tenía ni energía para resistirme ni argumentos válidos para cambiar el rumbo. Me había equivocado, y las consecuencias estaban cayendo una tras otra. Lo que no sabía era que aún faltaba una conversación, la última, la que ya no se basaría en el dolor inmediato sino en algo más frío y difícil de soportar, la despedida con los ojos abiertos, sin emoción ni dramatismo, con la realidad puesta sobre la mesa como un plato que nadie quiere comer pero que igual hay que tragarse. Fue un miércoles, después de cenar, cuando Diego me pidió que habláramos. Lo dijo en un tono neutro, sin dureza, sin intención de herir. Solo una petición simple: quiero hablar contigo esta noche, cuando acabes. Yo asentí, recogí los platos, dejé la cocina limpia, y subí al salón, donde él ya me esperaba sentado en el sofá, con una carpeta de documentos sobre la mesa. Me senté enfrente, en el sillón individual. No había tele encendida, ni música, ni distracciones. Solo los dos, mirándonos después de semanas de evitarnos. Ya tengo el borrador del acuerdo de separación, dijo. Lo he revisado con mi abogado, y he intentado que sea justo para los dos. No quiero guerra. Solo quiero terminar esto de forma civilizada. Asentí en silencio. No tenía nada que objetar. No iba a pelear por cosas materiales cuando la parte emocional ya estaba destrozada. Hay algo que necesito decirte antes de firmar nada, continuó. Y no es por venganza, ni por rematar lo que ya está destruido. Es solo porque necesito cerrar esta etapa sin quedarme con palabras atragantadas. Dime, respondí, con voz baja. No sé cuándo dejaste de quererme, empezó. No lo sé porque nunca me lo dijiste, ni siquiera cuando todo empezó a cambiar. Supongo que uno se va acostumbrando a vivir con menos cariño, con menos gestos, con menos atención. Y cuando te das cuenta, ya es tarde. Me sentí un tonto, Marta. Un auténtico imbécil que creía tener una vida estable mientras tú estabas pensando en otra persona. No me lo perdono, pero tampoco te lo voy a perdonar a ti. Yo no dejé de quererte de un día para otro, contesté. Fue algo que no supe manejar. Me confundí, me cansé de sentir que ya no importaba. Sé que no lo justifica, pero te juro que no fue por maldad. No necesito que me jures nada, dijo. Necesito que entiendas lo que hiciste. Yo confiaba en ti. Podía discutir contigo, pelearme, distanciarme unos días, pero siempre creí que estabas conmigo. Incluso cuando las cosas iban mal, pensaba que nos teníamos el uno al otro. Y tú rompiste eso con una sola noche. Me quitaste la posibilidad de volver a confiar en alguien sin estar pensando que cualquier persona puede mentirte mientras te da un beso de buenas noches. Me quedé callada. Había escuchado cosas duras antes, pero nunca con esa precisión. No buscaba hacerme daño con gritos, lo hacía con la calma de quien ya ha aceptado que se acabó y solo quiere decir lo que siente. No voy a quedarme con el odio, añadió. No voy a seguir arrastrando esto. Pero quiero dejar claro que no hay segundas oportunidades. No me interesa reconstruir algo que nació muerto desde el momento en que preferiste engañarme antes que hablarme. ¿Y si te hubiera hablado? Pregunté. ¿Habrías hecho algo? ¿Habrías luchado por nosotros? No lo sé, respondió. Tal vez sí. Tal vez habríamos terminado igual, pero con dignidad. Con honestidad. Al menos sin esta sensación de que dormía al lado de alguien que ya no era sincera. Eso no se arregla. Y no lo digo por despecho. Lo digo porque lo viví. No quiero justificar lo que hice, le dije. Pero sí quiero que sepas que me arrepiento. No por haber perdido cosas, sino por haberte decepcionado. No eras un mal marido. No eras un hombre que mereciera esto. No lo soy, afirmó,
sin orgullo, sin necesidad de reconocimiento. No soy perfecto, pero no merecía ser humillado. Y ahora que lo tengo claro, puedo irme sin cargar con la culpa que tú creaste. Me alargó la carpeta con los papeles. Era un acuerdo bastante equilibrado. Separación de bienes, cada uno con su cuenta, reparto de los muebles que compramos juntos. Él se quedaba con el coche, yo con la casa por una cuestión de logística y distancia al trabajo. No pidió nada extra. Ni dinero, ni compensaciones. Solo quería irse limpio, sin deberme nada y sin que yo pudiera reclamarle jamás. Firmé. No porque quisiera terminar todo en ese instante, sino porque era absurdo fingir que quedaba algo por salvar. Cuando terminé de firmar, él recogió la carpeta y la guardó en su mochila. Se levantó del sofá, y antes de irse a su cuarto, se detuvo unos segundos. Te deseo que encuentres lo que buscas, me dijo. O al menos que sepas reconocerlo si lo tienes delante la próxima vez. ¿Y tú? Pregunté, sin saber por qué lo dije. ¿Tú crees que vas a volver a confiar en alguien? No lo sé, respondió. Pero prefiero estar solo a estar con alguien que no me respete. Y se fue. Esa fue la última conversación que tuvimos como pareja. No hubo reconciliación, ni súplicas, ni una segunda parte. Solo eso. Un cierre frío, honesto, sin adornos. Lo peor fue que no sentí rabia ni desesperación. Sentí vacío. Porque cuando ya no queda nada que decir, es cuando de verdad entiendes que se acabó. Han pasado ya 6 semanas desde aquella última conversación con Diego y cada día desde entonces ha tenido el mismo sabor amargo, como si viviera una especie de rutina paralela donde todo parece seguir igual, pero en realidad nada lo está. Me despierto en la misma cama donde dormíamos juntos, pero ahora todo me parece ajeno. Desayuno sola, reviso el móvil en silencio, voy al trabajo con una normalidad que no me pertenece, y cuando regreso a casa, la escucho más vacía que nunca, aunque los muebles estén todos donde siempre han estado. Diego se fue 2 días después de que firmamos el acuerdo. No hizo escándalo, no pidió ayuda para empacar, no dejó nada atrás, ni siquiera una nota. Cerró la puerta por última vez sin mirar atrás, y desde entonces no he vuelto a saber de él. Ni un mensaje, ni una llamada, ni una reacción a los correos que le envié con excusas prácticas para no sonar desesperada. Me respondió uno solo, para decirme que si había algo legal, lo enviara a su abogado, que él no tenía interés en hablar conmigo de nada más. Desde entonces, he ido entendiendo cosas que en su momento no quise ver. Nunca me consideré una persona cruel, ni desleal, ni manipuladora, pero cuando repaso todo con frialdad, sin intentar justificarme, lo que veo es que sí actué con crueldad. No en forma de gritos ni agresiones, sino con decisiones pequeñas que terminan teniendo un peso que arrastra a los demás. Yo sabía perfectamente que algo se estaba rompiendo dentro de mí y no hice nada por arreglarlo. Me dejé llevar por la comodidad, por la costumbre, por la idea de que todo se resolvería solo, hasta que un día decidí que merecía algo más, sin preguntarme si Diego también merecía una oportunidad de entenderme antes de traicionarlo. No lo vi como un daño hasta que fue irreversible. En ese momento solo pensé en mí, en lo que me faltaba, en lo que quería sentir, y todo lo demás me pareció secundario. Incluso él. Después del escándalo que se generó cuando Diego envió todo a mi entorno, intenté recomponer mi imagen de forma torpe. Hablé con mi madre, con mi padre, con mi hermana, con mi jefa. Pedí disculpas, intenté explicar las cosas desde mi punto de vista, pero fue inútil. La mayoría me escuchó con una cortesía seca y me dijo que necesitaban tiempo. Otros, como mi jefe directo y un cliente importante, simplemente dejaron de contestar mis mensajes. La reputación profesional también se dañó, aunque intenten actuar como si no tuviera relación. Nadie dice nada abiertamente, pero hay menos proyectos, menos llamadas,
menos iniciativas donde me incluyen. El equipo ya no me trata como antes. Las miradas cambiaron. Y aunque digan que el trabajo es trabajo, todos sabemos que hay una frontera invisible que ahora cruzaron conmigo sin volver atrás. De Iván, el otro protagonista de esta historia, no he vuelto a saber nada. No me ha llamado, no ha escrito, no ha preguntado. Desapareció. Supongo que para él solo fue una experiencia más, una noche que no tenía importancia real, y ahora probablemente siga su vida como si nada. No lo culpo. Nunca le pedí que se quedara ni que se hiciera responsable. Lo usé tanto como él me usó a mí, y aunque en su momento me sentí especial, ahora me doy cuenta de que solo fui una distracción temporal, una mujer insatisfecha que cayó en algo que ni siquiera tenía futuro. He pensado mucho en qué habría pasado si todo esto no se hubiese descubierto, si Diego no hubiese instalado esa cámara, si no hubiera encontrado pruebas, si yo hubiera seguido ocultando todo sin que nada explotara. Me aterra admitirlo, pero creo que lo habría repetido. No con Iván, pero sí con otro. No porque busque sexo ni emoción, sino porque lo que me llevó a traicionarlo no fue una persona, fue la necesidad de llenar algo que yo misma no supe identificar. Y esa es la parte más difícil de aceptar, que el problema no fue Diego, ni el matrimonio, ni la rutina. El problema era yo. La insatisfacción venía de dentro, y la elección de cómo manejarla fue solo mía. No supe hablar, no supe parar, y cuando tuve la opción de arreglarlo o romperlo, elegí romperlo. Los fines de semana son lo peor. No porque me falte compañía, sino porque antes me molestaban nuestras rutinas aburridas, y ahora daría lo que fuera por tener un domingo cualquiera con Diego, incluso uno de esos en los que discutíamos por tonterías, o veíamos una serie que a ninguno le gustaba del todo. Me di cuenta de que no estaba tan mal como yo pensaba. No era emocionante, pero era estable, era real, era compartido. Ahora solo tengo tiempo libre y ningún plan que tenga sentido. Las amistades se han reducido, las salidas se volvieron incómodas, y cada vez que alguien me invita a una cena, sé que en algún momento del encuentro llegará la pregunta incómoda, el silencio tenso, la mirada que evita entrar en temas personales. Me convertí en esa persona de la que todos hablan cuando no está. No sé si algún día volveré a tener una relación. No porque me haya cerrado al amor, sino porque sé que no puedo permitirme otra equivocación. No quiero volver a dañar a alguien que confía en mí. Ahora mismo no me considero una persona confiable. Tampoco busco redención ni una segunda oportunidad para rehacer lo que perdí. Acepto que hice lo que hice, que dolí más de lo que creí posible, y que no tengo derecho a pedir comprensión después de haberla negado yo primero. La casa, que antes compartíamos, se ha vuelto solo un espacio. He cambiado muebles, pintado paredes, renovado el salón, incluso reordenado los libros, como si eso ayudara a quitar la presencia de Diego de cada rincón. Pero no funciona. Todavía hay detalles que me lo recuerdan, la forma en que ordenaba los cojines, su taza favorita en el armario, el pequeño hueco que su lado de la cama aún conserva. Nada de eso se borra con pintura nueva. Y aunque sé que el tiempo suaviza todo, hay cosas que no van a desaparecer del todo. El daño está hecho, y ahora solo queda aprender a vivir con eso sin esperar alivio inmediato. Lo único que me queda claro, después de todo esto, es que no puedes romper a una persona y luego esperar que se quede para ayudarte a recoger los pedazos. Yo lo hice. Y ahora tengo que enfrentar lo que eso significa. No hay final feliz. No hay reconciliación. Solo queda aprender a vivir con las consecuencias. Y espero, con honestidad, no volver a convertirme nunca más en la versión de mí que fui con Diego. Porque si algo me dejó esto, es la certeza de que no quiero volver a ser la causa de una herida que no se puede cerrar.